Hola, en esta ocasión vamos a estar viendo el tema principios de los miembros de la iglesia. Es un tema muy importante que debemos conocer como creyentes y miembros de una iglesia local. Primera de Corintios 1:10 nos dice: existimos para atraer a las personas a Cristo y a la comunión de la iglesia para que crezcan en madurez y desarrollen su ministerio adorando a Dios en el proceso. Aquí vemos cómo Pablo nos enseña a través de la carta de Primera de Corintios que existimos para traer. Tenemos un propósito general, el cual es dar las buenas nuevas. Entonces, por ende, debemos traer a las personas a Cristo. Además de traerlas a Cristo, debemos ingresarlas a la comunión de la iglesia. Debe haber una parte física como iglesia para que puedan crecer y en este caso madurar y desarrollen su ministerio adorando a Dios en el proceso. Qué importante cuando habla del proceso, porque vemos que la madurez en Cristo es un proceso. Vamos poco a poco. Uno de los principios que debemos creer es que un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión harán una gran iglesia. ¿Cómo va de la mano el compromiso de los creyentes con el mandato y la gran comisión que Dios nos dejó para tener una gran iglesia? Cuando digo gran iglesia, no estoy hablando de una grande iglesia, estoy hablando de una gran iglesia. Gran es una iglesia con dones, con talentos que le ha dado a sus miembros para que puedan avanzar el reino de Dios. ¿Por qué la iglesia debe seguir creciendo? Uno, porque Dios ama a la gente. Dos, porque Dios ordena que alcancemos a los perdidos. Y tres, porque el crecimiento es voluntad de Dios. Hay 5 niveles de compromiso que encontramos en los miembros de la iglesia. El primero es el servicial. Solo es servicial cuando la iglesia lo solicita. Son estas personas que cuando la iglesia lo toma en cuenta para servir, presentar algo, ahí están. También encontramos los comprometidos, aquellos que están comprometidos a madurar espiritualmente, a crecer en los caminos del Señor. También existe la congregación, son aquellos que participan en todas las actividades, pero no quieren madurar. Tenemos la multitud, son los que asisten regularmente a la iglesia solo a escuchar. Y tenemos a la sociedad, son los que asisten eventualmente. Entonces vemos estos 5 niveles de compromiso que encontramos en los miembros de la iglesia y donde donde vemos que debemos estar en los comprometidos. Los comprometidos son aquellos que se comprometen a madurar espiritualmente. Cuando nos comprometemos a madurar espiritualmente, vamos a ser serviciales, vamos a participar en las actividades, vamos a estar regularmente en la iglesia, pero con un compromiso de madurar. ¿Qué compromisos debo tener? Uno, compromiso a la iglesia. Este es un compromiso a Jesucristo. Creemos que yo me comprometo a la iglesia por el pastor. Y aquí el primer error, porque nosotros no podemos poner la mirada en el pastor o los líderes, sino en Jesucristo. Recordamos que los pastores, líderes, son humanos y pueden fallar, pero Jesucristo nunca te va a fallar. El compromiso número 2 que debo tener es a la madurez. Este es un compromiso a madurar todo lo necesario para crecer espiritualmente. Otro compromiso que debo tener como miembro de la iglesia es compromiso al ministerio. Compromiso a usar los dones y habilidades dados por Dios para servir a Dios y a otros.
4. Compromiso con el evangelismo. Este es un compromiso a compartir las buenas nuevas a otros. La naturaleza de la iglesia determina su estructura. La iglesia es compañerismo, es unidad. Una prioridad principal en el compañerismo es permanencia y unidad. Cualquier actitud que cause división es pecado en la iglesia. Número 2. La iglesia es una familia. Así que operamos en base a las relaciones de confianza y respeto. 3. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, no un negocio. Funcionamos en base a dones espirituales y no por funciones opuestos. Los miembros comprometidos son servidores. Los pastores son administradores, no dueños. La iglesia es un rebaño. Por lo tanto, la iglesia es cuidada y guiada por los pastores. ¿Qué significa ser un miembro de la iglesia? Ser miembro significa estar comprometido con ella y apoyar en todo lo posible la vida de la iglesia local. La diferencia entre asistente y miembro puede ser resumida en una sola palabra: compromiso. Compromiso. En la actualidad, el individualismo ha creado muchos huérfanos espirituales. La persona que dice no necesito a la iglesia es arrogante e ignorante. La iglesia es tan importante que Jesús murió por ella en la cruz. El concepto de pertenencia ha sido sustituido por una mal entendida libertad del cristiano de estar donde me sienta bien, sin que tenga que rendir cuentas ni tener el mínimo compromiso, de modo que abunda lo que llamamos consumidores del reino. De modo que vivimos tiempos donde los cristianos usan la iglesia, pero no la aman. Ser miembro de la iglesia es más que congregarse, orar, más que servir, más que ayudar financieramente y otras prácticas que ciertamente son válidas, pero no se nos debe olvidar que la iglesia es nuestra familia en la fe, que nuestra conducta debe ser siempre ayudar al crecimiento y a la edificación de la iglesia. Como miembro de una iglesia, en este caso, ¿qué se espera de mí? Servir en el ministerio de mi iglesia, descubriendo mis dones y talento, equipándome para servir a mi pastor y desarrollando un corazón de siervo. Apoyar el testimonio de mi iglesia, asistiendo fielmente, viviendo una vida de testimonio, diezmando y ofrendando regularmente.